Anim smirot Iherom Ki elecha Nafshi tarom כמה לך בשרי כציור ועייף בלי מים צמא לך נפשי כמה לך בשרי כארץ ועייף לי מים כן בקודש חסיתיך לראות חוזכו כבודך כן בקודש חסיתיך לראות חוזכו כבודך כן בקודש חסיתיך לראות עוזך וכבודך Hay un punto interesante en la parashá en relación al encendido de las velas. Sí, en la parashá Balotja, se habla sobre el encendido de la menorá, del candelabro que hay en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo de Jerusalén. O para ser más preciso, en la parashá está la instrucción que Hashem le da al Kohen Gadol, a Aarón HaKohen, al hermano de Moshe Rabbeinu, donde le ordena sobre el encendido de la menorá en el Beit HaMikdash. Sí, la menorá de oro, ¿sí? Que figura en la Haftará, y que se habla sobre el hecho de que la menorá es viene a
simbolizar al pueblo de Israel. La menorá está hecha de oro en una sola pieza. Tiene 7 brazos y varios detalles. Y cada uno de esos brazos simboliza 7 tipos diferentes de almas. Sin embargo, es una sola pieza de oro para enseñarnos que el pueblo de Israel es un solo cuerpo. Son muchas almas, pero es un solo cuerpo. Somos parte de una misma esencia. Y las velas de la menorá simbolizan el alma de la persona. Hay un versículo que dice: Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es la vela del hombre. No, perdón. La vela de Hashem es el alma del hombre. Al revés. Para enseñarnos que las velas de la menorá simbolizan a las almas del pueblo de Israel. Ahora, estas velas tienen que ser encendidas. ¿Y cómo se encienden? Está la instrucción de Hashem que le dice a Aarón a Cohen: Va'alotcha et anelot leorer et neshama shebechol yehudi lekarbo leor haTorah. El hecho de que hay una ordenanza de Aarón a Cohen para encender las velas de la menorá viene a simbolizar encender el alma de cada uno del pueblo de Israel, para despertarlo espiritualmente y acercarlo a la luz de la Torah. Esa es la esencia de la menorá. Entonces, de acuerdo al significado espiritual y simbólico que describimos recién, hay otros conceptos que se pueden explicar también en relación a las distintas leyes que hay con respecto al encendido de las velas de la menorá. En cada cosa hay un montón de leyes, un montón de alajot. Entonces se trae un ejemplo de 2 alajot, 2 leyes. Una dice que el encendido, porque Hashem le pidió a Aarón a Cohen, el Cohen es el sacerdote, Aarón es el santo sacerdote, sumo sacerdote, le pidió a él que él encienda la menorá. Entonces hay una ley que dice que la menorá podría ser encendida por alguien que no es Cohen. Pero las velas tienen que ser encendidas. Y de esta manera también despertar e iluminar e inspirar a el alma de cada yehudí, de cada judío, y acercarlo a la luz de la Torah, así como dijimos recién. En otras palabras, también el que no es Cohen tiene el permiso, la posibilidad de encender las nerot, las velas de la menorá, del Mikdash, del templo. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que la preparación de las velas, el poner las velas ahí y prepararlas, las velas, previo al encendido, eso tiene que ser sí o sí a través del Cohen. No puede hacerlo cualquier persona. Y esto en sí mismo es algo muy interesante. ¿Cómo puede ser que el encendido de la vela, que aparentemente es lo más importante, es el encendido? Es como, ¿sí? Hay una historia muy conocida de alguien que fue al Rebbe, no me acuerdo ahora quién fue, que es muy común que en distintas corrientes de Hasidut, el Hasid, la persona, el judío, va al tzadik, al santo, al Rebbe, y le dice: dame una brajá, le pide una brajá para lograr tal o cual cosa. Y seguro muchas veces el Rebbe también da las brajot. Sin embargo, una de las diferencias que hay entre Chabad y otras corrientes de Hasidut es que es verdad que el Rebbe bendice, pero el Rebbe te bendice para que vos tengas la fuerza para hacer el trabajo. Y no es que el Rebbe lo va a hacer por vos. Entonces hay una historia de alguien que fue al Rebbe y entonces la persona le hizo un pedido y el Rebbe le dijo: mi tarea es darte los fósforos, pero vos tenés que encender la luz. Cada persona tiene una tarea que hacer en este mundo, y si el Rebbe viene y hace la tarea por vos, entonces no estás haciendo tu misión. Sin embargo, el Rebbe te bendice para que tengas las fuerzas para poder lograrlo. Te da las herramientas, te da los fósforos, te da la cajita, pero vos tenés que ir a encenderlo. Entonces, acá se trae que incluso una persona que no es Cohen, ¿sí? Nosotros sabemos que hay tres
niveles en general en Israel. Cohen, Leví, Israel. Obviamente que en lo profundo, en la esencia del alma, no hay divisiones. Todos somos una parte misma de Hashem en lo alto. Pero hay tipos de almas. Y cada tipo de alma tiene una misión específica. Y el alma del Cohen es un alma muy especial. Y en este caso el Cohen Gadol era es la persona más sagrada y purificada y santa de toda la tierra. Y él es el que hace los trabajos específicos en el Beit HaMikdash, como por ejemplo la ofrenda de los inciensos en el día de Yom Kippur, en la parte más santa, el santo de los santos, en el Kodesh HaKodashim. Pero en el caso del encendido de las velas, está traída una ley que dice que incluso una persona que no es Cohen la puede encender. Pero la preparación de las velas, poner las velas en la menorá y arreglarlo y preparar el aceite y la mecha y todo eso, eso no cualquiera tiene permiso de hacerlo, solamente el Cohen lo puede hacer. Entonces, la ley que dice que una persona que no es Cohen puede encender la vela, nos viene a insinuar, nos viene a enseñar que la acción del encender la luz del alma de otra persona, no es solamente una tarea de una persona especial que tiene una señal y es el Cohen Gadol, el sacerdote. No. Cada uno de nosotros tiene el mérito y también de cierta forma también la obligación de acercar y ayudar a cada uno de nuestros hermanos del pueblo judío en especial y en general a los demás para acercarlos al Creador. Eso no solamente es para una persona específica que tiene un don especial. Cualquier persona puede hacerlo y tiene que hacerlo. La Mishnah le dice a cada judío: tenés que ser como los alumnos de Aarón HaKohen. ¿Cómo son los alumnos de Aarón HaKohen? Como Aarón HaKohen. Él ama a las criaturas y las acerca a la Torah. Y de acá que cada uno de nosotros tiene y debe tratar de acercar a sus amigos y a sus hermanos en el camino del amor y de la Torah y de las mitzvot. Esa es la primera enseñanza. Se me vino una canción de cuando era chico, pero no vamos a cortar la clase para todo. Y con esto nos dice la Torah que la preparación de las velas, el aceite, las ¿cómo se dice? No me sale en español, las ptila. ¿Cómo se dice ptila? A ver si mi grupo de asistente me... La mecha. Estaba viendo a ver si estaban atentos. Que la preparación de la mecha y el aceite para el encender de las velas en la menorá, antes del encendido, tiene que ser solo a través del Cohen. Solo el Cohen lo puede hacer. ¿Y qué significa esto? Un significado muy interesante. Dice el Rebbe lo siguiente: es verdad que cualquier persona tiene la posibilidad y el derecho y la obligación, en cierto modo también, de acercar a los demás. Pero definir la forma de cómo esto se va a hacer, no cualquiera lo puede hacer. En otras palabras, la técnica de cómo hacerlo te la tiene que decir el Cohen Gadol. Acá no se puede improvisar. O mejor dicho, sí, a veces se puede improvisar, pero una vez que entendés la técnica puedes improvisar. En la música, salvando las distancias, también es así. Para agarrar una canción e improvisar, sí, esto no se va a transformar en una clase de música, pero si querés tocar una canción y querés improvisar, la forma de improvisar, la forma correcta de improvisar es primero conociendo la canción en profundidad.
Una vez que sabes la canción, puedes improvisar. Pero bueno, sin desviarme sin irme por las ramas demasiado, esa es la idea, que para poder improvisar tenés que entender cómo es la canción. Y acá es parecido. Para acercar a los demás tenés que recibir las instrucciones de cómo se hace. No puedes inventarlo vos. No puedes inventar, puedes improvisar, o mejor dicho, ser innovador una vez que entendés las reglas. Y las reglas acá las pone el Cohen. El Cohen. ¿Qué significa? Un judío puede llegar a pensar que puede ayudar y que él tiene que acercar a otros judíos a la Torah de la mitzvot, que es verdad. Y puede decir por sí mismo cómo hacerlo. Entonces se va a elegir caminos que se le ocurren a él para acercar a los demás. Y va a interpretar partes de la Torá como él cree que son y no como son en realidad, de acuerdo a lo que se necesita hacer, y le va a dar a la persona un camino personal para cumplir las mitzvot, que no necesariamente es como está escrito, es como una receta para desviarse del camino, en otras palabras, Dios no permita. Es como salvando las distancias. Yo no sé nada de mecánica, pero imagínate que veo a alguien que se le para el auto en la calle, sí, Dios no permita, y le sale humo. Entonces voy yo, que no sé nada de mecánica, pero voy a inventar que sea algo de mecánica, y en lugar de ponerle agua al radiador o no sé cómo se llama, le pongo ketchup. O sea, no va a funcionar. Tengo que ir al mecánico, ¿sí? El santo mecánico, que me diga exactamente cómo se hace. No puedo ayudar a una persona, no puedo ayudarlo si no sé cuáles son las reglas para poder ayudarlo de verdad. Si no, el auto se va a estropear más de lo que está. Entonces, el Cohen Gadol es el que pone las reglas de cómo acercar al Yehudi. Entonces la Torah viene y nos avisa y nos da la precaución que no se puede preparar, no puedes preparar vos los materiales para prender las velas de la menorá del Beit HaMikdash, porque podés hacerlo de una forma que no es la forma como está especificada, como es realmente la voluntad divina. De la misma manera, cuando uno quiere acercar a una persona, uno tiene que tratar de entender cuál es la forma correcta de hacerlo. Y eso lo tiene, en este caso, por ahora, lo que nos trae el Reb en la Sijá, el Cohen Gadol. Entonces, digámoslo de esta manera. Una persona puede intentar encender a otra, y en lugar de encenderla, la puede apagar más. Dios no permita. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el final positivo de todo esto? ¿Qué es lo que define al Cohen? ¿Qué es el Cohen? El Cohen es un tipo de alma, un tipo de persona que no tiene que todo lo que hace lo hace para Hashem. Está tan entregado a Hashem y tiene tanto amor al prójimo que sus cuestiones mundanas sus cuestiones no se mezclan, no tiene un ego que se interpone en el camino de su misión en el mundo. Y por eso es que este tipo de alma es tan especial, que su trabajo es el trabajo en el Beit HaMikdash. En este caso, lo que nos quiere enseñar la Torá es que el Cohen Gadol, en este caso, es el tzadik de la generación. El tzadik de la generación que está en un nivel más elevado que el resto del pueblo. En el caso del Rebbe,
en el Rebbe de cualquier generación. Rebbe es Rosh Bnei Israel. Esas son las siglas de la palabra Rebbe. Rosh es cabeza, Bnei Israel son los hijos de Israel. Entonces el santo, el tzadik de la generación, el sabio de la generación, el Naví, el profeta de la generación, en este caso vendría a ser el papel del Kohen Gadol. Y cuando uno escucha cuál es la manera correcta, como el Kohen Gadol quiere que se hagan las cosas, uno recibe la fuerza para poder hacerlo de la manera correcta, pero con su toque personal también. Y Shelokim de una persona tan elevada espiritualmente, solo él realmente tiene la posibilidad de preparar las velas del alma y entender qué necesita cada alma. Por eso es muy conocido muchas historias de gente que ha ido al Rebbe con problemas de salud, de plata, Dios no permita, con todo tipo de problemas, y el Rebbe dijo: vos tenés que dedicarte, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser maestro en tal lugar. Y el tipo pensaba que tenía que invertir en la bolsa, y no, el Rebbe le dijo: no, vos tenés que ser médico. Vos, una persona que estaba enferma, Dios no permita, y no sabía qué hacer para curarse, los médicos decían que no había salida, le dijo: tenés que comer kasher, te falta comer kasher. Y empezó a comer kasher. No le dijo ni cumplir Shabbat ni poner nada, le dijo nada más comer kasher, se curó. El Rebbe sí tiene, el santo de la generación tiene la posibilidad de ver más allá y entender en el alma, en cada persona, cuál es la forma de conectarlo, de acercarlo. Y una vez que él da el camino y las reglas, entonces cada uno de nosotros puede realmente hacer este trabajo también. Y de esta manera también compartir los manantiales de la sabiduría de la Torah hacia afuera. Esto es un aspecto, esto es una parte de lo que quería compartir hoy. Y la otra parte, sí, es un punto muy interesante. Hay una instrucción en la Mishnah que nos dice: Hacele harab, lotistalek min hasafek, uknele hajaber. Una es que tenemos que tener un rabino con quien consultar. Y la otra es que tenemos que tener un amigo con quien consultar también. Y es interesante porque con el rab dice: tenés que hacerte un rab, tenés que tener un rab. Con el amigo dice: Knele jajaber, comprar, tenés que comprarlo a tu amigo. No es que tenés que coimearlo, ¿sí? No es que vas a ir a un amigo y te dijo: te tiro unos mangos, ¿sí? Y ahora vamos a ser amigos. Sino que esa expresión nos viene a enseñar que para tener amigos uno tiene que esforzarse. Es interesante que de acuerdo a este concepto uno puede entender qué es la verdadera amistad. ¿Qué es la verdadera amistad? Una verdadera amistad no es una amistad que está definida en base a un interés. Por ejemplo, soy amigo de Pepito porque tiene un auto muy bueno y me puede llevar a varios lugares. No es una verdadera amistad, es un interés. Etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que define una amistad verdadera, un vínculo verdadero? Un vínculo verdadero es definido. Una de las cosas que caracteriza un vínculo verdadero es cuando hay respeto por el otro. ¿Y qué es tener respeto por el otro? Respeto por el otro no es no tutearlo. No sé, sí, en otros lugares de Latinoamérica se dice tutear. Decir tú, o vos, o usted. Eso sí depende de cada cultura, pero la tet kavod, dar respeto, honor a la otra persona, en otras palabras, es darle lugar a la otra persona. ¿Y qué es darle lugar a la otra persona? Por ejemplo,
cuando dos personas se juntan a charlar, muchas veces pasa que uno habla y el otro escucha, pero en lugar de escuchar está esperando que el otro termine para decir lo que él piensa. Eso es cuando en ese momento estoy expresando el amor a mí mismo, digamos, ¿sí? En otras palabras. Sin embargo, hay algo mucho más profundo que es escuchar a la otra persona, porque ahora es él y yo no estoy ocupando lugar. Yo en este momento no ocupo lugar, él ocupa lugar. Es la capacidad que tiene la persona de elevarse por encima de sí mismo para conectarse con el otro y entender qué es lo que el otro necesita. Pero ¿cómo llegué a esto? La verdad que no sé cómo llegué a esto, pero bueno, por algún motivo tenía que decirlo. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de Shema Israel y de un versículo que dice Ve'yadata ayom va'ashevot alevaveja ki Hashem hu Elokim v'shamayim mima'al ve'al haaretz mitachat ein non. Sí, que vas a saber hoy y vas a llevar a tu corazón que Hashem es tu Dios, ¿sí? Que Hashem, el nombre de Hashem, el nombre de Yud Kei Vav Kei, el nombre de Hashem, y el nombre de Hashem, el otro nombre de Hashem, que es el nombre de Elokim, que simboliza la... Sí, Hashem tiene varios nombres y hay 7 nombres que se consideran santos que no se pueden escribir y después borrar. O sea, se pueden escribir pero no se pueden borrar porque son santos. Hay un nombre que es el nombre que no se sabe realmente cómo se pronuncia, que es de 4 letras y... que se lo considera Shem Ha'etzem, que es el nombre esencial de Hashem. Y después y también está el nombre que se llama, que es Elokim, que yo lo digo con Kuf o con K, porque no se puede decir el nombre de Hashem en vano. Entonces lo que se hace para decir el nombre de Hashem cuando no es en el contexto de una bendición, se dice el nombre de Hashem cambiándole una letra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso Shem Elokim, cuando el nombre no es con K, pero se lo dice con K para poder decirlo sin estar en el contexto de una braja. Entonces, el nombre esencial de Hashem es el nombre de Hashem que Hashem utiliza para dar a la creación a existir, para que las cosas existan, para crear. Y el nombre de Elokim, que también está como dicho en forma tal que suena a conjugación de plural, simboliza todo lo que tiene que ver con el ocultamiento y con la naturaleza, ¿sí? De hecho, la expresión en hebreo de la naturaleza es el mismo valor numérico que las letras del nombre Elokim. Entonces, en la Torá, cuando se trae este versículo, que uno tiene que entender y comprender y traer a su corazón que Hashem es Elokim, que el nombre esencial de Hashem es Elokim, o sea que el nombre de Hashem que es esencial es también Elokim, que es la fuerza divina de crear a través del ocultamiento y de la creación de la naturaleza, de lo material y de lo natural, por encima de los cielos y por debajo de la tierra, y que no hay otro. Ahora, antes de traer eso, en la Torá, justo antes de eso se trae sobre el tema de la salida de Egipto y el momento en que se entra a la tierra de Israel. Entonces, hay una pregunta que hay que tratar de entender y no la vamos a llegar a entender hoy, pero quería empezar esto porque es un tema muy profundo y muy interesante. Y es uno de los discursos, es un discurso del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, que está traído, que es uno de los discursos que los Rebbeim han dicho varias veces para purificar el aire del mundo. Así que como el mundo necesita ser purificado, también vamos a tratar de estudiar algunos conceptos, algunas perlitas de estos discursos también. Entonces lo que el Rebbe dice que hay que entender acá es cuál es la relación entre la salida de la tierra de Egipto, la entrada a la tierra de Israel y el hecho de que Hashem es Elokim.
Entonces está traído en la Kabbalah que el Shem Havaya, que es el nombre de Hashem esencial, y el nombre de Elohim, que es el nombre de Hashem que tiene que ver con la naturaleza, son uno. Y no se entiende muy bien esto, porque el nombre esencial de Hashem es algo abstracto que no se puede captar. Y el nombre de Elohim es el nombre de Hashem que crea lo natural. Por ejemplo, cuando en la Parashá Bereshit, en el principio de la Torá, Hashem en la Torá describe el proceso de la creación del mundo, lo hace a través del nombre de Elohim. Está escrito, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Entonces todo se creó a través del nombre de Elohim. Pero hay un nombre divino mucho más abstracto y esencial, que ese es el que realmente crea, solo que para crear lo material ilimitado lo hace a través de que se inviste dentro del nombre de Elohim. Sí, estamos entrando en unos conceptos tal vez un poco abstractos, cabalísticos, pero muy interesante. Y la pregunta que está en la Kabbalah es, ¿cómo puede ser que estos dos nombres son uno, cuando uno simboliza lo esencial, lo abstracto, y el otro simboliza la naturaleza y lo limitado? Ok. Entonces, es sabido que el nombre de Hashem esencial es la fuente de todas las revelaciones divinas y del atributo de la misericordia. ¿Sí? Y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la revelación de la bondad. La misericordia, la bondad, lo ilimitado, etc. Y todo lo que tiene que ver con lo ilimitado viene del nombre esencial de Hashem. Y todo lo que tiene que ver con límite, con ocultamiento, limitación, severidad, etc., todo eso viene del nombre Elohim, que simboliza la naturaleza. Pero Shem es el nombre esencial de Hashem, que es el nombre Shem Havaya. Tiene que ver con revelación y con sin límite y con bondad, Gesed y Rahamim, misericordia, etc. Entonces, en realidad son dos opuestos. Por un lado tenés la fuerza de la revelación y por otro lado tenés la fuerza del ocultamiento. Y en la Kabbalah te dicen que los dos son uno. ¿Cómo se entiende? La revelación y el ocultamiento son uno. Son opuestos. Y es interesante conocer esto porque, si bien es cierto que son conceptos que suenan un poco abstractos, pero en la medida que uno empieza a familiarizarse y empieza a entender de a poco estos conceptos, lo que sucede es que cuando uno estudia conceptos espirituales, uno estudia también cómo el alma de uno está compuesta. Y voy a dar un ejemplo. Hashem, como dijimos varias veces, para crear los mundos, lo que hace es, primero que nada está la revelación de lo infinito, o mejor dicho, la presencia de lo infinito. La revelación vendría a ser algo más externo, ¿sí? La presencia de lo infinito. Y está la luz infinita de Hashem, que es el resplandor de lo infinito, cómo se expresa. Pero para crear los mundos que son limitados, Hashem lo que tiene que hacer es, lo que hace es ocultar lo infinito, la luz infinita de Hashem, para crear un espacio vacío. Y después lo que hace es proyectar un hilo de luz que es solamente un reflejo de un reflejo, solo la expansión de un reflejo de la parte externa de la luz, súper comprimida, y de ese hilo comprimido de luz crea todos los mundos espirituales y el mundo material. Los planetas, las galaxias, todo viene de ahí. O sea, uno dice un hilo de luz, pero no tenemos ni idea, o sea, estamos hablando de algo inmenso, ¿sí? Entonces, Hashem primero lo que tiene que hacer para poder crear es ocultar lo infinito, porque cuando ahí está lo infinito, digamos, no puede existir lo finito, ¿sí? Hay una regla que dice que cada cosa que existe tiene una raíz espiritual. Cada cosa material tiene una raíz espiritual. Por ejemplo, el león físico de acá del mundo físico tiene la raíz espiritual,
en un nivel espiritual muy elevado que está en el mundo del pensamiento, en el mundo de la creación, perdón, que es el pensamiento divino, que es en mundos espirituales. Hay un lugar espiritual que tiene que ver con el nivel del Gan Eden supremo, ¿sí? Sin entrar demasiado en técnica, en cosas muy técnicas, abstractas. Y hay algo que se llama la carroza suprema, la Merkabah, que es una visión que vio el profeta Yehezkel. Y una de las cosas que vio es una Pnei Aryeh, un rostro de león. Es una cosa, un nivel espiritual muy elevado. Entonces está traído en Hasidut que la raíz espiritual del león de acá, de este mundo, el que está cuando vas al zoológico lo ves, la raíz espiritual de él es el rostro de león que está en los mundos superiores. Entonces la regla nos viene a decir que, primero que nada, cada cosa que existe tiene una raíz espiritual. Y lo interesante de esto es que cuando la raíz espiritual se revela, la criatura se anula. No puede existir, no puede tener una existencia individual en el mismo momento en que su raíz está revelada. ¿Cómo podemos traer esto al entendimiento? ¿Cómo podemos traer esto a acercarlo un poco a la... Hay una idea, muchas veces las personas tienen algún conflicto emocional, mental o emocional, y no saben por qué es. Y el problema es que no saben por qué es. Porque en el momento en que le cayó la ficha de cuál es el motivo por el cual tiene ese conflicto, el conflicto desaparece. Si una persona tiene un problema de estrés o un problema emocional o un trauma, no tiene idea por qué tiene ese trauma. Hizo terapia, alguna terapia buena que funciona, y descubrió, llegó a la conclusión de que la raíz de ese trauma es que cuando tenía 3 años se le cayó un gato en la cabeza y eso le generó un trauma. En el momento en que él descubrió que la raíz del trauma era ese, que se le cayó un gato en la cabeza, el trauma perdió poder. ¿Por qué? Porque se reveló la raíz. Salvando las distancias, de la misma manera que cada cosa material que hay en el mundo tiene una raíz espiritual, y si se revela la raíz espiritual, la cosa se anula. Y por eso es interesante a veces el ejercicio de escribir y de hacer introspección con uno mismo, porque el conocer, el acercarse a la raíz de las cosas dentro de la conciencia de uno, hace también que uno libere distintos bloqueos emocionales, espirituales que tiene, a través de que se acerca a conocer cuál es la raíz de cada cosa dentro de lo posible. Pero la cuestión acá es... Bueno, no voy a entrar demasiado en profundidad en ese discurso porque es para terminarlo de acá 3 años, pero básicamente la idea es que Hashem es uno. El nombre de Hashem es uno, y si bien Hashem tiene varios nombres, pero en el caso de Hashem está por encima de los opuestos. Lo que significa es que la fuerza de Hashem de expresar lo infinito es algo esencial de Hashem, y la fuerza de Hashem de limitar también es algo esencial. Y hay una enseñanza muy interesante detrás de todo esto, y también tiene que ver con nosotros como seres humanos en el mundo. ¿Qué significa eso y cómo lo podemos conectar con nuestra vida? Y con esto vamos a terminar por hoy. Y es que si la fuerza de la revelación y la fuerza del ocultamiento, las dos son algo esencial de Hashem, significa que el ocultamiento no es realmente verdadero. En otras palabras, la esencia no puede ocultar a la esencia. Esa es una regla. Y un ejemplo muy claro, bueno, no sé si es tan claro, pero un ejemplo muy común que se trae en Hasidut es sobre el hecho de que para decir una brajá uno tiene que tener puesta la kipá. ¿Por qué? Porque la kipá viene a representar que está Hashem por encima de nosotros, sí que hay una realidad suprema. Y entonces para decir una brajá uno tiene que tener una kipá, un sombrero, una gorra, algo que le tape la cabeza, ¿sí? Sin entrar ahora en detalles técnicos demasiado. Entonces, ¿qué pasa si una persona no tiene una kipá? ¿Cómo hace para decir una brajá? ¿Él se puede tapar con su propia mano, por ejemplo?
Y la respuesta es que no puede taparse con su propia mano porque él no se puede ocultar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la esencia no puede ocultar a la esencia. Necesita algo que está por fuera de su propio cuerpo, que es la kipá. O puede con la manga de la camisa hacerlo así. O puede poner la mano de otra persona, pero no la mano de su propia mano para ponerse como si fuera una kipá. ¿Por qué? Porque la esencia no puede ocultar a la esencia. ¿Y cuál es el mensaje que esto nos viene a traer? En resumen, es que, y esto es algo muy profundo, si la fuerza de la revelación de Hashem y la fuerza de ocultamiento de Hashem, las dos son esencia, significa que el ocultamiento no es... Existe, pero no es verdadero realmente, por lo menos para él. Significa que el hecho de que hoy en día no vemos el templo de Jerusalén y no vemos al Rebbe y no vemos la redención completa y total y no vemos que hay paz en el mundo y no vemos que hay salud completa en el mundo, el hecho de que no vemos todo lo bueno que tenemos que ver no es realmente verdadero. Es una realidad. Uy, le di una patada. Es una realidad, pero no es una realidad ultimativa. ¿Por qué? Porque la esencia no puede ocultar a la esencia, porque todo lo que existe es Hashem. Entonces nuestro trabajo en el mundo, a través de nuestras pequeñas, grandes acciones, de amar al prójimo, de darle lugar a la otra persona, de comprar a un amigo con amor, no con plata, aunque a veces el amor se expresa a través de plata también para ayudarlo con tzedakah. Eso es lo que trae la revelación de que el ocultamiento no es una realidad ultimativa. Y si Dios quiere que sea pronto, y que realmente creo que, como nos dijo el Rebbe, que para llegar a esa instancia falta muy poco, porque estamos en la puerta de la redención. Si Dios quiere, se va a caer la cortina del ocultamiento, que no es una realidad ultimativa, y se va a revelar la verdad verdadera, valga la redundancia, que es el templo de Jerusalén construido, y que el Rebbe está con nosotros, Hay V'Kayam, y que hay paz en el mundo, y que hay salud completa para todos en el mundo, y que hay vida eterna, porque la muerte también es algo momentáneo que se creó para que el mal no sea eterno. Como el mal se mezcló con el bien, Hashem hizo que exista la muerte para que el mal no sea eterno. Pero una vez que se separa lo bueno de lo malo, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad no es que no hay corona solamente, la normalidad es que no hay muerte en el mundo. Eso es lo normal.
Tengan todos Shabbat Shalom y que haya buenas noticias. Yehi Amelech.